En estas últimas semanas hemos estado considerando detalladamente el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, donde encontramos la narración de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En nuestro próximo mensaje, si el Señor lo permite, estaremos considerando el relato de la resurrección. Y tanto un evento como el otro ocupan un lugar central en el Evangelio de Cristo. Pablo dice a los corintios que él se había propuesto no predicar entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. El Evangelio gira en torno a un Salvador que murió en debilidad en la cruz del Calvario. La cruz es central al mensaje del Evangelio. Pero mis hermanos, lo mismo podemos decir acerca de la centralidad de la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección no hay cristianismo, como bien explica Pablo en el gran capítulo de la resurrección, el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. De hecho, Pablo dice en el versículo 14 de ese capítulo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. La muerte y la resurrección de Jesús son indispensables para que nosotros hoy tengamos un evangelio que predicar. Pero hay un evento en medio de estos dos al que no solemos prestarle mucha atención. A pesar de la importancia que le dieron los evangelistas en los 4 evangelios. Y me refiero a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a pedirles que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado que la sepultura de Jesús es tan importante como su muerte y su resurrección? No lo voy a hacer, pero me temo que probablemente no muchos levanten la mano esta mañana si yo hago esta pregunta. Mis hermanos, pocas veces nosotros pensamos en la sepultura de Jesús como un elemento central de nuestra fe. Pero ¿saben qué? Cuando el apóstol Pablo quiere resumir el mensaje del evangelio que él predicó cuando él estaba en Corinto, en la ciudad de Corinto, ¿cuál es el resumen que Pablo les da? Capítulo 15 de Primera a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, y todo eso, dice Pablo, conforme a lo que había sido previamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Eso estaba en las Escrituras. Es así como Pablo resume, como Pablo define la buena noticia del Evangelio. Estos 3 eventos poseen una importancia capital, no solo en lo que respecta a nuestra salvación, sino también en lo que respecta a nuestra vida cristiana práctica. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Cuál es el argumento de Pablo para hablarnos de nuestra santificación personal? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en novedad de vida. Muerte, sepultura y resurrección. Debido a nuestra unión espiritual con Cristo, los creyentes participamos juntamente con él en cada uno de esos eventos, dice Pablo. De manera, mis hermanos, que la sepultura de Jesús es un elemento clave en la historia de la redención. ¿Y saben qué? Tan sobrenatural como su muerte y su resurrección, como yo espero demostrar en esta mañana. Estaba muy impresionado estudiando este pasaje en esta semana, viendo a Dios en su soberanía, orquestando las cosas de tal manera que
así como Cristo murió de la manera precisa, el día preciso, de la forma precisa, tenía que ser el día de la Pascua, tenía que ser en una cruz, así también vemos al Dios soberano obrando en las acciones responsables de los hombres. Ese es el misterio, ¿verdad?, de la soberanía de Dios. Dios no forza nuestra voluntad, pero Él hace su voluntad en nuestra voluntad. Pastor, ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo, yo solamente lo sé porque la Biblia lo dice. Y nosotros vemos al Dios soberano obrando en la voluntad de los hombres para que ellos sepultaran a Jesús exactamente como Jesús tenía que ser sepultado. Dios estaba detrás de cada uno de los detalles para que las cosas sucedieran tal como Él lo había determinado en su santa y perfecta y soberana voluntad. Las personas que intervinieron en la sepultura de Jesús fueron responsables de sus acciones, pero estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿saben lo que es lo más maravilloso de todo esto? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y por lo tanto podemos decir, como bien señala John MacArthur, que aunque Él estaba físicamente muerto, al mismo tiempo estaba vivo en el espíritu, coordinando su propio funeral. Mis hermanos, dice MacArthur, y yo creo que él tiene razón, que Jesús ese viernes controló cada detalle de su propio entierro. Jesús, humanamente y físicamente muerto, estaba vivo en su espíritu, porque Dios no puede morir y Él es Dios. Y Él estaba allí coordinando cada detalle de su propio funeral. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Al considerar el relato de la sepultura de Jesús en los 4 evangelios, porque necesitamos los 4 evangelios para tener el cuadro completo, aunque vamos a estar enfatizando obviamente el evangelio de Marcos. Y hay al menos 3 cosas aquí que debemos resaltar en este pasaje. La primera es la protección providencial del cuerpo de Jesús. La protección providencial del cuerpo de Jesús. Los romanos tenían la costumbre de dejar en la cruz por varios días los cuerpos de aquellos que habían sido crucificados, para que sirviera de escarmiento a la población, de manera que los cadáveres comenzaban el proceso de putrefacción, comenzaban el proceso de descomposición a la vista de todos, mientras eran comidos por los perros y por las aves de presa. Era un espectáculo horripilante. Y luego los cuerpos eran arrojados en una fosa común, a menos que un familiar pidiera permiso para enterrarlo y el Imperio Romano se lo concediera. Pero la ley de Moisés prohibía explícitamente en Deuteronomio capítulo 21 versículo 22 que los cuerpos de los ejecutados quedaran expuestos toda la noche. En este caso particular también se añadía la presión de que el día de reposo estaba a punto de comenzar. Recuerdan, en unas pocas horas, juntamente con la celebración de la Pascua. Vean una vez más lo que dice Marcos en el versículo 42. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Los judíos no contaban los días como nosotros. Ellos no le tenían nombres a los días, no le llamaban domingo, lunes, martes, miércoles. No, ellos contaban los días de acuerdo al día de reposo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. El primer día era el domingo, después del día de reposo. Y el día de la preparación era el viernes. Era el día en que ellos se preparaban comprando todo lo que necesitaban para poder guardar apropiadamente el día de reposo. De manera que Marcos nos dice aquí, era el atardecer del día de la preparación. Mis hermanos, no hay duda alguna de que Jesucristo murió el viernes a las 3 de la tarde, a la víspera, dice Marcos, del día de reposo. Un día que comenzaban, no lo olviden,
a la caída de sol de nuestro viernes y duraba hasta la caída del sol de nuestro sábado. Los judíos no contaban los días desde las 12 hasta las 12. Ellos contaban los días desde la caída de sol hasta la caída de sol. De manera que Jesús muere el viernes en la tarde, es enterrado el viernes en la tarde, y el viernes mismo a la caída del sol comienza el sábado, comienza el Sabbat. De manera, mis hermanos, que los miembros del Sanedrín tenían prisa en descolgar los cuerpos de los crucificados para poder cumplir con lo que estaba estipulado en la ley y así poder guardar el día de reposo y celebrar la Pascua con una limpia conciencia. Ese es el problema de los legalistas, ¿verdad? Ellos acaban de matar al Hijo de Dios. Ellos acaban de llevar a cabo una farsa de juicio para poder acusar a Jesús de blasfemia, pero ahora quieren guardar la ley y así poder celebrar tranquilamente, sin problemas en su conciencia, el día de reposo y la fiesta de la Pascua. Ahora vayan conmigo al capítulo 19 del Evangelio de Juan, capítulo 19 del Evangelio de Juan, para poder completar el cuadro de lo que sucedió durante esas horas del viernes en la tarde. Juan capítulo 19, versículo 31. Dice el apóstol Juan: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne porque estaba conectado con la fiesta de la Pascua, ellos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Eso es lo que se conocía en aquella época como el crurifragium. Los condenados en la cruz, a los condenados se les partía los pies para que ellos no pudieran incorporarse y así pudieran morir más rápidamente por asfixia. Eso es lo que los sacerdotes, los judíos, le están pidiendo a Pilato: aplícales el crurifragium para que ellos puedan morir más rápido, nosotros podamos bajar sus cuerpos de la cruz y entonces poder celebrar el Sabbat. Pero nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios controla hasta las acciones perversas de los hombres, de manera que las cosas no sucedieron como ellos lo habían planificado, sino de acuerdo al plan soberano de Dios. Versículo 32: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Nadie me quita la vida, ¿recuerdan? Juan 10, versículo 18. Sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Cuando ellos decidieron quebrar las piernas de los crucificados, ya Jesús había decidido entregar su espíritu al Padre. Ellos decidieron una cosa, Jesús había decidido otra. Ahora, mis hermanos, ¿por qué era importante este detalle? Escuchen lo que sigue diciendo Juan en el versículo 34. Yo espero que ustedes compartan conmigo la emoción de este pasaje. Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua, muy probablemente porque el corazón de Cristo, cuando Él entregó su espíritu, se había reventado. Este es un detalle a través del cual Juan quiere dejarnos constancia de que Jesús no sufrió un simulacro de muerte. Él murió en la cruz. Como dice en Apocalipsis: yo soy el que estuve muerto y vivió. Dice: salió sangre y agua. Y esto es tan sorprendente que Juan dice: y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque esto sucedió
es decir, el hecho de que Jesús ya hubiera muerto y no se le aplicara el crurifragium, dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Increíble, hermanos. Ese soldado que traspasó el costado de Jesús con una lanza, sin saberlo estaba cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 12 versículo 10. Dios dice en Zacarías 12:10, mirarán a mí al que traspasaron. Dios dice que a él lo iban a traspasar. Dios, porque repito, Jesús es Dios. Pero no solo eso, Juan nos dice también que Jesús debía morir sin que le fuera quebrado ninguno de sus huesos para que se cumpliera las escrituras. ¿Qué escritura? El capítulo 12 del libro del Éxodo, versículo 46, donde Dios le dice al pueblo de Israel que en el día de la Pascua ellos no debían quebrar ninguno de los huesos del cordero sacrificado. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Dios detuvo el plan de los sacerdotes de pedirle a Pilato que quebrara las piernas de los crucificados. Dios detuvo eso. No fue a la 1 de la tarde, no fue a las 2, no fue a las 2:30, fue cuando Jesús ya había completado su obra a las 3 de la tarde. Dios detuvo la obra perversa, el deseo perverso de los sacerdotes, porque Jesús debía ser sacrificado como el verdadero cordero pascual. Eso es lo que está sucediendo aquí. Dios estaba en control para que todo sucediera como Él lo había diseñado de antemano. Y debemos recalcar una vez más que todos los que intervinieron en este proceso lo hicieron bajo su propia voluntad, bajo su propia responsabilidad. Los judíos que pidieron que quebraran las piernas, el soldado romano que traspasó el costado de Jesús con una lanza, pero todos ellos sin saberlo estaban cumpliendo el perfecto plan de Dios. Jesús debía ser sacrificado como el verdadero cordero pascual. Ninguno de sus huesos podía ser quebrado, y él debía recibir una honrosa sepultura. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la valiente petición de José de Arimatea. Ya vimos el cuidado providencial del cuerpo de Jesús. Veamos ahora en segundo lugar, Marcos capítulo 15 una vez más, la valiente petición de José de Arimatea. Dice en el versículo 42 una vez más, y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Tanto Marcos como el resto de los evangelistas identifican a este José como oriundo de Arimatea. Y esto para diferenciarlo de los otros Joséses, yo no sé cómo se dice, los otros Josés que aparecen en el Nuevo Testamento, porque José era un nombre muy común en el tiempo del Señor, como lo es en el día de hoy. No levanten la mano todos los que se llaman José, pero sé que son varios. Pero lo más importante no es de dónde era José. Lo más importante es la descripción que los evangelistas nos dan de él. Marcos nos dice que era un miembro prominente del concilio. Es decir, José de Arimatea era miembro del Sanedrín, aunque Lucas aclara que él no consintió con la actuación del Sanedrín cuando condenó a Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 51. Marcos nos dice también que José de Arimatea era parte de ese grupo de judíos piadosos que esperaban la llegada del reino de Dios. Importante.
Y tanto Mateo como Juan nos dicen que él se había convertido en un discípulo de Jesús. Miren el cuadro. José de Arimatea no solo había creído en las profecías del Antiguo Testamento concerniente a la llegada del reino de Dios. No, más que eso. José de Arimatea había llegado a la convicción de que Jesús era el rey de ese reino y se convirtió en uno de sus discípulos. Él había llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías que habría de ocupar el trono de David. Lucas nos dice también que José era un hombre bueno y justo. En otras palabras, este era un hombre que había sido justificado por Dios. Este era un hombre que había sido transformado por la gracia de Dios por medio de la fe. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas positivas que los evangelistas dicen de José, en Juan capítulo 19, en el versículo 38, se nos dice que hasta ese momento, y por temor a los judíos, José de Arimatea había mantenido en secreto el hecho de que él era un discípulo de Jesús. Este hombre estaba consciente del alto precio que tendría que pagar cuando el resto del Sanedrín se enterara de la relación que él tenía con Cristo. José de Arimatea iba a perder su prestigio religioso. José de Arimatea probablemente iba a ser expulsado de la sinagoga, y en aquellos días eso prácticamente era ser condenado al aislamiento social. Dicho eso, hasta traía problemas económicos. José de Arimatea tenía mucho que perder al identificarse públicamente con Jesús. Pero aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. En el momento menos indicado, humanamente hablando, cuando ya Jesús había sido condenado, ejecutado, clavado en una cruz, este hombre decide dar un paso sin retorno al presentarse delante de Poncio Pilato y pedirle el cadáver de Jesús. Este era un paso sin retorno. Mis hermanos, esto es increíble, o es sorprendente, porque es creíble, porque está en la Biblia, pero es sorprendente. José de Arimatea seguía creyendo que ese que había sido crucificado en debilidad era el Mesías del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Él seguía creyendo eso. ¿Dónde estaban los apóstoles? Ninguno de sus discípulos estaba allí. Esta escena, en cierto modo, es una escena triste, mis hermanos. Ninguno de los apóstoles se atrevió a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Todos, no lo olviden, todos lo habían abandonado la madrugada del viernes, pero José de Arimatea seguía creyendo en él, al punto de atreverse a comparecer delante de Pilato en un momento tan crítico. Por eso es que Marcos nos dice en el capítulo 15, llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato. De paso, José de Arimatea no tuvo problemas en contaminarse. Recuerdan que los sacerdotes no querían entrar al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. José de Arimatea no tenía ese problema. Él entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. De paso, José de Arimatea tiene que haber sido un hombre muy influyente para haberle pedido a Pilato una audiencia ese mismo viernes en la tarde y que se le haya concedido. Era un hombre influyente. No olviden que Pilato estaba sumamente molesto por la presión que el Sanedrín le había puesto para que condenara a Jesús. Pero aún así José de Arimatea fue recibido en el pretorio para hacer su petición. Y mis hermanos, hay una lección aquí para todos nosotros, una gran lección. Debemos estar dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo, aun cuando muchos que profesan ser cristianos no parecen estar dispuestos a pagarlo. Debemos tomar en cuenta que José de Arimatea actuó de esa manera antes de la resurrección. No lo olviden. Ese valor
que este hombre sacó de adentro para hacer lo que hizo, fue antes de la resurrección. Él actuó en fe, creyendo que Jesús era quien decía hacer, y eso le dio el valor de hacer lo que él hizo. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, que vivimos después de la cruz? ¿Cuánto más nosotros que vivimos después de la resurrección? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a dar la cara? ¿Tú estás dispuesto a defender tu fe? Joven, en las universidades, en los colegios, tú estás dispuesto a defender tu fe en tu lugar de trabajo, aún en ese momento, cuando no solo tienes al mundo entero en contra, sino también cuando los mismos que profesan ser cristianos no parecen estar dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. Tú estás dispuesto a pagar el precio solo. Porque eso fue lo que hizo José de Arimatea. Esa petición del cuerpo muerto de Jesús, a unas 2 horas del inicio del Sabbat y de la fiesta de la Pascua, es mucho más sorprendente por lo que implicaba para un judío tocar un cuerpo muerto. Mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan lo que implicó para José de Arimatea llegar a esa conclusión. Yo debo pedir el cuerpo de Jesús. Dice en Números capítulo 19 versículo 11 que todo aquel que tocare el cuerpo de una persona muerta quedaba ceremonialmente inmunda por 7 días, lo que implicaba no poder participar de ninguna actividad religiosa en el templo durante todo ese tiempo. Y José de Arimatea tiene que haber sido un hombre sumamente escrupuloso con el cumplimiento de la ley. Pero en ese momento su lealtad a Jesús fue más poderosa y determinante que cualquier otro tipo de lealtad. Vean el versículo 44. Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Probablemente este era el centurión que había dicho anteriormente: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Versículo 39 de Marcos 15. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo. Y la palabra que se usa allí no es la palabra que usualmente significa cuerpo en el Nuevo Testamento, es una palabra que significa cadáver. Pilato le entregó a José el cadáver de Jesús, el cadáver de Jesús. Tal parece que José de Arimatea llegó al pretorio inmediatamente después de que Pilato diera el permiso para que se aplicara el crurifragium, porque Pilato se sorprende de que Jesús ya estuviera muerto. Y por eso le pregunta al centurión. El centurión certifica una vez más la muerte de Jesús. Y recuerden que si habían personas en aquellos días que eran expertos en ver cadáveres, eran los soldados romanos. Si este hombre dijo está muerto, es que estaba muerto. Así que Pilato le entrega el cadáver a José de Arimatea. Y mis hermanos, lo que sigue a continuación debería dejarnos sin aliento. Versículo 46. No olviden, le concedió el cuerpo a José, él es el sujeto de la oración aquí, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Imagínense a José bajando de la cruz el cuerpo muerto de Jesús, que él creía que era su rey. No sabemos si él recibió ayuda de algún soldado que todavía estaba en el lugar de la ejecución, pero lo que Marcos sí nos dice claramente es que José de Arimatea bajó a Jesús de la cruz. O sea, José de Arimatea tumbó la cruz, quitó los clavos de las manos y los pies de Jesús, seguramente lavó su cuerpo, era la costumbre de los judíos, para entonces proceder a envolverlo en el lienzo que él había comprado.
Algo interesante que debemos añadir aquí es que por el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que en ese momento Nicodemo entra en escena. Alguien a quien Juan identifica como el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y de áloe. Y Juan es muy específico, como de 100 libras. Wow. Estos dos discípulos de Jesús, que habían mantenido su fe en secreto hasta que lo vieron clavado en la cruz, ahora se han propuesto enterrarlo como a un rey. Eso es lo que Juan está diciendo. Una mezcla de mirra y de áloe como de 100 libras, y eso era para poder tapar el mal olor de la putrefacción de los cadáveres. Un compuesto de 100 libras de mirra y de áloe era sumamente costoso. Lo que Juan nos está diciendo es que José de Arimatea y Nicodemo están enterrando a Jesús como un personaje de la realeza. Y yo me pregunto, estaba estudiando ese pasaje y me preguntaba, ¿acaso será que Nicodemo llegó a entender en ese momento la conversación que él tuvo con Jesús al principio de su ministerio y que se recoge en Juan capítulo 3? ¿De qué hablaron Jesús y Nicodemo esa noche? De la necesidad del nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, y al mismo tiempo Jesús le habló de su muerte en la cruz. Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que Nicodemo, allí viendo a Cristo clavado en la cruz juntamente con José de Arimatea, llegó a tener un mejor entendimiento de la obra redentora de Jesús? Al verlo clavado allí, tal vez comprendieron el misterio de que él era una clase de rey que habría de ascender al trono yendo primero al Calvario. Pero hermanos, lo que yo quiero resaltar una vez más en este relato es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Tanto Nicodemo como José de Arimatea actuaron responsablemente esa tarde, actuaron movidos por su fidelidad al Señor. Ambos querían identificarse públicamente con Jesús, pero ya Dios había dicho que eso iba a suceder unos 700 años antes a través del profeta Isaías. ¿Recuerdan Isaías capítulo 53, versículo 9? Luego de describir los sufrimientos que iba a padecer el Mesías, dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos será en su muerte. Eso es exactamente lo que se está cumpliendo aquí. Dios lo había dicho 700 años antes, para que en el día del juicio nadie tenga excusa. Nadie tenga excusa. Mis hermanos, si nadie hubiera pedido el cuerpo de Jesús, ¿saben lo que habría sucedido? Seguramente junto con los otros dos crucificados habría sido arrojado en el Gehenna. Cuando estuvimos ahora en Israel, pasamos por el Gehenna. El Gehenna es el valle de Hinnom, donde se quemaba la basura. Había fuego todo el tiempo, y es por eso que el Gehenna es un símbolo, es una figura del infierno. Pero el Gehenna era un lugar real que estaba en Israel, cerca del templo. Y seguramente el cuerpo de Jesús habría sido tomado con los otros dos malhechores y habría sido quemado en el Gehenna, había sido destruido por el fuego sin sepultura y sin honor. Pero Dios protegió el cuerpo de su Hijo. Dios protegió el cuerpo de su Hijo, inclinando soberanamente, misteriosamente, la voluntad de José de Arimatea, para que en ese momento este discípulo secreto se armara de valor, se presentara delante de Pilato, pidiera su cuerpo y lo enterrara debidamente, no solo para darle a Jesús el honor que él se merece, sino también para preparar el escenario de su resurrección. Para preparar el escenario de su resurrección.
Vean una vez más el final del versículo 46. Dice que le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. No era simplemente una cueva, era un sepulcro que José de Arimatea había mandado a excavar en la roca e hizo rodar. José de Arimatea hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Mateo nos dice que esa piedra era grande. De hecho, noten que una de las preocupaciones de las mujeres que fueron el domingo de resurrección es quién moverá la piedra. Porque dice en el versículo 4, cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, Marcos 16, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Mateo nos dice también que ese sepulcro había sido excavado en la roca para el uso personal de José de Arimatea. Y por el Evangelio de Juan sabemos que estaba cerca del lugar donde ocurrió la crucifixión. ¿Están captando el asunto aquí? Oigan esto. La soberanía de Dios. Cuando José de Arimatea cavó esa tumba en ese lugar, jamás pensó que iba a quedar cerca del lugar donde Jesús iba a ser ejecutado. Jamás pudo pensar eso. Jamás pensó que el primero en usar esa tumba sería Jesús. Y mucho menos imaginó que esa piedra tan grande que tapaba la boca del sepulcro iba a convertirse luego en un testigo mudo de la resurrección de nuestro Señor. Jamás le pasó por la cabeza. Oh, gloria al Señor, es que nuestro Dios es soberano. Hermanos, yo quiero que ustedes se vayan de aquí entendiendo esto. Nuestro Dios es soberano. Él controla las acciones de los hombres para que haciendo su propia voluntad hagan su voluntad. Yo no lo entiendo, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y para hacerlo todavía más espectacular, Dios movió a los sacerdotes para que en ese momento tomaran una muy desafortunada decisión. Obviamente desafortunada para ellos. Este relato está en Mateo. Dice Mateo 27: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato. Ahora no tienen problemas en entrar en el pretorio, estos hipócritas. Se reunieron ante Pilato el mismo día de reposo. No quisieron entrar antes, ahora están en el mismo día de reposo en el pretorio. Ante Pilato, los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Ellos sí entendieron la profecía que Jesús había dado. Los discípulos no la entendieron, ellos sí. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra con un sello romano. Romper ese sello implicaba pena capital. Otra vez insisto, ellos fueron responsables de sus acciones, pero sin saberlo estaban cumpliendo el plan soberano de Dios. Mis hermanos, nuestro Dios quería dejar constancia de que la tumba estaba protegida por una guardia romana. Él quería dejar constancia que la boca del sepulcro estaba tapada por una gran piedra, y que esa piedra estaba sellada con la autoridad de Roma, para que cuando los discípulos anunciaran que Jesús se había levantado de los muertos, esa tumba fuera un testimonio irrebatible de la veracidad de su predicación. Pero aún nos resta una escena más, veremos mucho más brevemente. Las testigos oculares de la sepultura de Jesús. Versículo 47. Ya vimos el cuidado providencial del cuerpo de Jesús. Ya vimos la valiente petición de José de Arimatea. Veamos ahora en tercer lugar y en último lugar las testigos oculares
de la sepultura, versículo 47, y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde le ponían. Ese plural es interesante, porque ahí Marcos está implicando que Nicodemo estaba presente. ¿Dónde le ponían? Probablemente José de Arimatea, Nicodemo y los que iban en la procesión. Imagínense, mis hermanos, la sorpresa de estas mujeres al contemplar a dos miembros prominentes del Sanedrín encargándose del cuerpo muerto de Jesús. Ellas no tenían forma de saber que Nicodemo y José de Arimatea eran discípulos del Señor, porque ellos eran discípulos de la secreta hasta ese momento. Así que estas mujeres tenían que estar muy confundidas y, como toda mujer, muy curiosa. No se ofendan, hermanas, pero es una realidad. ¿Qué están haciendo estos dos con el cadáver de nuestro maestro? Lucas dice en el pasaje paralelo que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo, muchos detalles, y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. De manera que estas mujeres no solamente fueron testigos presenciales de la muerte de Cristo, sino también de su sepultura. ¿Saben por qué? Porque ellas serían también las primeras testigos de su resurrección el domingo en la mañana. Y otra vez, ellas fueron responsables de su decisión de seguir a Nicodemo y a José de Arimatea hasta la tumba de Jesús. Pero aunque ellas no lo sabían en ese momento, esa decisión estaba orquestada en la soberana voluntad de Dios para acallar uno de los argumentos más absurdos, yo quisiera decir estúpido, pero como estamos en el púlpito debo cuidarme, no voy a decir que es estúpido, pero uno de los argumentos más absurdos que a través de la historia se han dado en contra de la resurrección de Cristo, y es que las mujeres se equivocaron de tumba. ¡Wow! Pero eso lo veremos cuando estudiemos Marcos 16. Por ahora, porque ya el tiempo se nos está yendo, hermano, yo quiero añadir dos cosas a modo de conclusión. En primer lugar, la enseñanza de este pasaje debería mover a los incrédulos que están aquí hoy entre nosotros, a ti, amigo mío, que estás aquí, a ti que nunca te has visto como un pecador que mereces el infierno y por lo tanto nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, clamando que Él perdone tus pecados. Si tú no has hecho eso, tú eres un incrédulo. Tal vez tú crees que Jesús es Dios, tal vez tú crees que Él existió, tal vez tú crees que murió en una cruz, pero esa muerte de Jesús no tiene que ver contigo, porque tú no te has apropiado de Jesús por medio de la fe y del arrepentimiento. Si tú estás aquí en esta mañana, este pasaje, la enseñanza de este pasaje debería moverte a ti a considerar seriamente cómo vas a responder a lo que has escuchado hoy. Miren, si algo nos enseña este pasaje, es que la Biblia, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. Infalible, sin error. Y esa Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Nuestra Biblia dice que ese Mesías es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Cada una de las profecías que se escribieron sobre Él cientos de años antes de que sucedieran fueron cumplidas al pie de la letra, incluyendo todas aquellas que describieron hasta el más mínimo detalle de la muerte de Cristo, de su sepultura y de su resurrección.
Mi amigo, yo te ruego que me escuches con atención, porque en el día del juicio tú no vas a poder alegar ignorancia. Mi amigo, por favor, escúchame. En el día del juicio tú no vas a poder alegar ignorancia cuando tengas que responder por tu incredulidad en el tribunal de Dios. No hay manera de escapar al peso de la evidencia a favor de la identidad mesiánica de nuestro bendito, glorioso, precioso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. No hay forma. Dios en su bondad reveló lo suficiente como para dejar al descubierto la necedad de nuestro pecado al no querer reconocer que Jesucristo es Rey de Reyes y que Jesucristo es Señor de señores. El Rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Oh, pero el Señor también en su bondad reveló lo suficiente para que sepamos a dónde debemos ir cuando veamos nuestra necesidad de misericordia y de perdón. Mi amigo, todas estas cosas sucedieron como sucedieron para que supiéramos que no tenemos más opción que Cristo. Que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, si de veras queremos arreglar nuestras cuentas con Dios para poder estar algún día delante de su santa y bendita presencia. ¿Sabes una cosa, mi amigo? Yo no sé por qué tú viniste hoy a la iglesia. Yo no sé cuáles fueron las circunstancias humanas que Dios usó para que tú estuvieras sentado hoy aquí. Pero recuerda, Dios es soberano. Tú no lo sabías, pero Dios estaba orquestando las cosas para que tú estuvieras hoy aquí en esta mañana y escucharas este mensaje. Dios en su bondad, mi amigo, Dios en su bondad te trajo aquí para que tú puedas ver a Jesús como el Salvador de los pecadores. Y la pregunta es, ¿cómo tú vas a responder a eso? Oh, mi amigo, hoy es el día aceptable, no es mañana. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Mi amigo, no lo dilates más. Ven a Cristo y pídele perdón. Ven a Cristo y pídele perdón por tus pecados. Ven a Cristo y abrázalo por la fe como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador. Ven a Cristo. Pero este pasaje también debería mover a los creyentes a poner toda su confianza en Dios, aún en aquellos momentos cuando no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo. Ese viernes en la tarde parecía que todo estaba perdido. Aquel que decía ser el Salvador de los hombres, aquel que decía ser el Rey de Israel, aquel que decía ser el Hijo de Dios, había muerto en debilidad en una cruz.
Pero gloria al Señor. Ahora sabemos que esa no era toda la historia. Si pudiéramos trasladarnos en aquel famoso túnel del tiempo y hablar con los discípulos apesadumbrados ese viernes en la tarde, habríamos podido decirles: óyeme, yo vengo del futuro, ya yo leí el Nuevo Testamento, ya yo conozco el fin de la historia. ¿Sabes qué? Levanten la cabeza, no se sientan apesadumbrados, porque el domingo no ha llegado todavía. Ese que murió en debilidad resucitará en poder para no ver muerte nunca más. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿eso es lo que tú le dirías a los discípulos si pudieras viajar en el túnel del tiempo? Pero ¿qué le dices a tu alma? ¿Qué le dices a tu alma ahora? Cuando tienes que pasar por momentos de dolor, cuando te encuentras en esos viernes en la tarde y no puedes ver ninguna luz al final del túnel, ¿qué le dices a tu alma? Hay un famoso y poderoso predicador afroamericano del siglo XX llamado, no se van a olvidar de este nombre, Shadrach Mesach Lockridge. Y este hombre presenta en una forma poética y muy impactante todo lo que hemos venido considerando en estos últimos mensajes del Evangelio. De Marcos, y al mismo tiempo el sentido de expectación que nosotros debemos tener al leer este relato, sabiendo de antemano que la historia no terminó allí. Escuchen a Lockridge. Es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está vilificando, pero ellos no tienen ni idea de que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús. Lo visten con un manto de escarlata, lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo se acerca. Es viernes. Mira a Jesús caminando hacia el Calvario. Su sangre está goteando, su cuerpo está tambaleando y su espíritu está cargado. Pero ¿sabes qué? Es solo el viernes, el domingo está llegando. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el malvado está sonriendo. Es viernes, los soldados clavan a una cruz las manos y pies de mi Salvador y luego lo levantan junto a dos criminales. Pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando qué ha sucedido con su rey. Los fariseos están celebrando que su intriga ha dado resultado. Pero ellos no saben que solo el viernes
El domingo se está acercando, es viernes, Él está colgado de una cruz, sintiéndose desamparado por su Padre, abandonado y muriendo. ¿Acaso no puede nadie salvarlo? Oh, pero es apenas el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando, el cielo se ha oscurecido, mi Rey clama en su espíritu. La esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás está riendo. Es viernes, Jesús ha sido enterrado, una guardia custodia la entrada y una roca se ha rodado a su lugar, pero es viernes, es solo el viernes, el domingo se está acercando. Oh, mis hermanos, ese domingo ya llegó. Ese domingo ya llegó hace más de 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo está victorioso, se levantó de la tumba, ascendió a los cielos y ahora está entronado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Oh, levanta tu cabeza, mi hermano, si tú eres un verdadero creyente, porque así como fueron cumplidas una por una todas las profecías que anunciaban de antemano la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor, así se cumplirán también todas aquellas que anunciaban su segunda venida. Oh, mis hermanos, Maranata, Cristo vendrá. Cristo vendrá, Cristo vendrá. Eso es tan seguro como que murió. Eso es tan seguro como que fue sepultado. Eso es tan seguro como que resucitó. En el mundo tendréis aflicción. El Señor no prometió otra cosa. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Oh, mis hermanos amados, que el Señor nos conceda vivir a la luz de esa tumba vacía, sirviendo con gozo a nuestro Rey, a nuestro Salvador, mientras confiamos descansados en aquel que venció a la muerte, al diablo y al mundo. Aquel que ha prometido a los suyos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar.